Este año tienen que inaugurar y se va a multiplicar. ¿Sabes que yo veo filas a la puerta del templo? Veo filas de gente que viene. Filas, tómenlo. Vayan por todo. Vayan por todo. Vayan por todo. Es una fiesta muy importante. Era una fiesta importante para el pueblo judío, 50 días después de la Pascua. Pero sucedió que justo en Hechos 2 estaban como todos los años esa fiesta anual celebrando el Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que oramos, como cantamos recién, oramos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, para que Él nos llene. El día viernes vimos la historia de un hombre muy exitoso, impresionante, la historia de David, y no hubiera pasado nada con él si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Así que qué bueno que se acerque este momento en que todos juntos podamos clamar a Dios por ese Pentecostés, por ese derramamiento de su Espíritu sobre toda la iglesia. Termino con esto, hermanos. Es una promesa de Dios para nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Hace 2000 años los discípulos andaban con Jesús. Él les estuvo enseñando las escrituras, la palabra por 3 años y medio. Lo vieron hacer milagros impresionantes. Jesús les empezó más al final del ministerio a anunciar su muerte. Ellos se angustiaron bastante por esto y fue todo muy difícil para ellos cuando Jesús murió. Todos sabemos la historia, el tercer día resucitó. Estuvo por 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios y al final ascendió delante de ellos mientras estaba con unos 500 hermanos. 500 fueron los testigos de ver a Jesús ascender a los cielos. Y bueno, fue muy poderoso para ellos. Se quedaron huérfanos, se quedaron sin líder, sin pastor. Pero Jesús le dijo, no va a ser así. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Así que si usted no tiene el Espíritu Santo, está como esos discípulos en esos días, sin líder, sin pastor. Necesitamos al Espíritu Santo. Dios lo ha prometido para nosotros y que iba a estar siempre con nosotros. Así que pida por favor, pida la presencia de Dios. La presencia de Dios fue la clave en todos los sucesos históricos de Israel. La presencia de Dios en unos pocos, en uno, en 2 o 3. Y el Señor les dio tremenda victoria. No era por lo fuertes, ni lo exitosos, ni lo capaces, ni los recursos que tenían. Siempre fueron nulos todo eso. Fue la presencia de Dios la que les dio la victoria. Así que si quieres vivir una vida victoriosa, necesitamos al Espíritu Santo. Jesús estaba iniciando su ministerio. Ahí Lucas capítulo 4. Leo desde el 16. Dice, vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en las sinagogas que estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Este fue el inicio del ministerio de Jesús. Comenzaron desde ese momento, comenzaron los milagros, comenzó una revolución. La gente, cuando iba a Jesús después de este momento, se iban felices, celebrando, decían: todo lo ha hecho bien. Milagros, señales, maravillas, resurrecciones, como cantábamos, los cojos saltaban, los ciegos veían, los sordos oían. Fue una revolución impresionante.
Pero como le decía en el anuncio del Pentecostés, fue el Espíritu Santo sobre él, que vino a dotarlo y a capacitarlo con una unción impresionante, y habla de buenas noticias a los pobres, sanidad para los quebrantados de corazón. No habla de enfermedades cardíacas, sino de angustia, quebranto, amargura, dolor. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Cualquiera de nosotros diría: yo soy libre, no estoy con una condicional, no estamos en una cárcel, pero hay muchos que están atados, no son verdaderamente libres, no pueden disfrutar de la vida. Dice también: vista a los ciegos, sanidad, libertad a los oprimidos y el año agradable del Señor. Para estas cosas vino Jesús. Para estas cosas hace 2000 años vino Jesús, para traer sanidad, para traer libertad, para traer buenas noticias a los que tienen carencias, a los necesitados. Para esto fue enviado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero hoy que entiendan, porque dice la palabra que Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. ¿Alguno había escuchado esa palabra alguna vez? Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Decirle que está al lado tuyo: todas las obras del diablo. Y dice Primera de Juan capítulo 5, voy a leer solamente una parte. Dice: nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Decía que está al lado tuyo: nosotros somos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los que han nacido de nuevo somos hijos de Dios. Esto no es religión. Hemos pasado de muerta a vida. Cosas impresionantes han pasado en nuestra vida desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón. Hay esperanza. La pastora estuvo enseñando estas últimas semanas. Nuestra perspectiva de la vida ha sido cambiada. Hay amor por los hermanos. Queremos servir al Señor. Ahora queremos agradar al Señor, no a los hombres. Amamos su palabra. Hay cambios radicales. Ahora, sí, eso somos nosotros. Somos los hijos de Dios. Somos de Dios. Pero ahí afuera el mundo entero está bajo el maligno. Y constantemente Jesús estuvo haciendo bienes, así lo dice la Biblia, anduvo haciendo bienes en Hechos capítulo 10, versículo 38, y sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces Jesús se involucró en la sociedad y comenzaba a estar en diferentes lugares, aldeas, plazas, sinagogas, casas de visita. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Y hermano, esto es una realidad para todos nosotros. Para todos nosotros. Antes estábamos en esas cadenas, antes estábamos atados. Dice la Biblia que el enemigo, el diablo, hacía con nosotros lo que quería, y así era nuestra vida, llena de pecado. Y hay algún orgulloso en sus pecados, sin vergüenza total. Pero vino Cristo y ha cambiado nuestra vida, y ahora en lugar de pecado, cuando pecamos, no sé cuánto les pasa porque todos pecamos, pero hay tristeza, hay dolor, no es como antes. No es como antes. Pero quiero hoy hablar puntualmente de una cosa, y es que hay una delgada línea entre estas dos posiciones. Pareciera que no, quisiéramos decir que no. Quisiéramos decir: yo estoy firme. Quisiéramos decir: yo estoy en Cristo y hasta la muerte lo voy a seguir. Pero lamentablemente hay una delgada línea que separa a los que están en Cristo de los que no. Y no hablo una línea divisoria entre nosotros y los del mundo, sino entre estar en Cristo y a veces extraviarnos. Y voy a usar varios términos para que usted trate de recordar, porque sí, hay alguna parte de la teología que se habla de la salvación. Estamos en Cristo, y algunos dicen: bueno, así como tengo el apellido de mi papá, no importa las cosas que pasen, sigo siendo hijo de. Tenemos el ADN de un padre, de una madre. Y algunos asocian eso al nuevo nacimiento, al estar en Cristo. Pero
la triste realidad no es así. No es que todos los que dicen aceptar a Cristo en su corazón y recibir a Cristo en el corazón ya están, se terminaron los problemas, ahora estás en Cristo y se terminó. No, la palabra habla de los que se deslizan, Hebreos capítulo 2. De los que se deslizan y se van y se van. La idea de Hebreos 2 es una barca, una canoa, una piragua, un kayak apenas apoyado en la arena, ahí a la vera del río, y las olas y el viento y la marea comienzan a llevarlo suavemente, suavemente. En la iglesia, a la iglesia, al pueblo de Dios, habla a algunos que se han desviado, se han deslizado. Dice que cuiden la salvación con temor y temblor. A ninguna otra cosa, dice la Biblia, que lo cuiden con temor y temblor. Entonces, si te dice que cuides algo de tal manera, quiere decir que es verdad, hay muchos que se extravían, hay muchos que se pierden, que tropiezan. La Biblia habla de que muchos, en lugar de decidir por la puerta angosta o el camino angosto, eligen el camino ancho, o sea, desprecian lo de Jesús en cierta ocasión para ir al mundo y seguir la cultura del mundo. Jesús también dijo en una ocasión, muchos en aquel día que les hablaba recién, cuando estemos delante de la presencia del Señor, que es pronto, van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. O sea, está hablando de muchos que servían en la iglesia y hasta tenían autoridad y quizás ocupaban lugares predominantes, dirán, Señor, Señor. Y el Señor, ¿qué le dirá? ¿Se acuerdan? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces quiere decir que esa libertad que Cristo nos ha dado, esta bendición que Dios nos ha dado y esta esperanza que tenemos de un futuro glorioso en la presencia de Dios, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo, esta salvación tan grande que hemos recibido, con todas las libertades y bendiciones que incluyen, tienes que cuidarlo, tienes que permanecer. Pablo decía, una cosa hago, me extiendo a lo que está por delante, puesto mis ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hay muchos que pierden ese regalo de la salvación, que se extravían y lamentablemente muchas veces, o sí, siempre terminan perdiendo todo esto, la libertad, la bendición, la paz. Y el Señor vino entonces, sí, hermanos, vino a sanar nuestros corazones, Él vino a sanar nuestros cuerpos. ¿Cuántos lo creen? Él vino a traer libertad, completa libertad, a predicar un año agradable, un tiempo de bendición, una nueva temporada. Pero nosotros como iglesia, cada uno tiene que tener cuidados, porque el diablo, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no es solo cuestiones tuyas. Hay ataques contra nosotros. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús en Juan 10:10 dijo que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, conscientemente tenemos que cuidarnos. Pablo, a una iglesia impresionante, la de Galacia, esto es Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan extraviado, alejado de la gracia. O sea, eran parte de la iglesia, habían recibido la gracia, el regalo de la salvación, pero Pablo le dice, estoy maravillado. Me fui hace poco, cuando me entero de ustedes, se perdieron la gracia, se extraviaron, abandonaron al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes, y lo menciono rápidamente, algunas cuestiones que nos alejan de Dios. Dice la palabra, no es que Dios está lejos, no es que Dios no te oye, no es que Dios no te escucha, es que vuestros pecados han hecho división. Decirle que está al lado tuyo, el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. ¿Saben que Dios no es santo?
Recién me lo cantaron. Santo, santo, santo. Isaías y Apocalipsis mencionan a un Dios santo, santo, santo. No sé si notan la importancia de esta repetición de estas palabras, de esta cualidad de Dios. Debemos prestar atención porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y si nosotros pecamos, si permitimos algo que Dios ha dicho aquí en la palabra, que es pecado, bueno, nosotros también tenemos que considerarlo como pecado. El pecado nos aleja y nos separa de Dios. El pecado no es algo inofensivo. El pecado es totalmente destructivo. El pecado, la rebelión nos aleja, nos separan de Dios. Y hermanos, quiero llamar la atención, vuelvo a repetir, Cristo está cerca, pero la Biblia menciona que en ese tiempo va a faltar fe en la tierra, y otros tantos versículos que se nos pueden venir a la mente, al corazón de la iglesia, de la decadencia moral, ética, espiritual y de la fe de la iglesia. Entonces, como dice, me gusta 2 Corintios 13:5, dice, examínense una y otra vez para ver si están en la fe. Es muy probable que en esta carrera que es la vida cristiana vayamos permitiendo cosas, y hasta la iglesia ha permitido cosas y permite cosas que antes algunos de los diáconos de antes hubiera rasgado la vestidura, y hoy permitimos cosas que son pecados. No hay que disminuirlo, es pecado, y el pecado es transgresión de la palabra de Dios. Y les menciono a dos hombres. Uno, Saúl. ¿Se acuerdan la historia de Saúl? Está en el primer libro de Samuel. Un hombre que comenzó con el pie derecho. Vino el Espíritu Santo sobre él. Tenemos un breve relato de sus días de juventud eran esa semana, antes de este suceso. Y vino el Espíritu Santo de Dios sobre él. Fue escogido y ungido para ser un rey sobre Israel. Todos se acuerdan, profetizaba, todos sorprendidos. Saúl entre los profetas era impresionante. Inmediatamente Dios le dio grandes victorias. Victorias que eran imposibles porque, por ejemplo, los de Jabes estaban a punto de ser destruidos por sus enemigos. Saúl se levantó, los defendió y comenzó un tiempo glorioso para Israel con el primer rey, con Saúl. Pero Saúl comenzó a rebelarse. Saúl no obedeció. Había un sacerdote, el profeta Samuel, y Saúl, que era rey, así que a Saúl se le subieron los humitos y empezó a querer tomar decisiones en lugar de Samuel. Comenzó a hacer cosas que hacía Samuel y que no le estaban permitidas a él. Y viene Samuel con una palabra de Dios, dice: Dios te ha desechado, locamente has hecho, locamente has actuado. Así que viene una palabra de Dios, pero él, en lugar de arrepentirse del pecado, ¿qué hizo? Hoy en Argentina se como dice, bueno, está bien, ok, baja los humitos, vamos al culto como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que hizo Saúl. No quiso obedecer, comenzó a excusarse. Cuando le dijeron, hiciste mal, no, ¿qué voy a hacer mal yo? Si yo busqué a Dios, yo trajimos y preparamos el sacrificio, hicimos, y comenzó a transgredir la ley de Dios. Y viene un segundo mensaje, y le dice: lo que vos estás haciendo es peor que la idolatría, peor que la hechicería. Como pecado de adivinación es la rebelión. No obedeció. Y comenzó, eso parece cosa sencilla, pero una cosa llevó a la otra. Comenzó a perseguir a David. Lo quiso matar en muchas ocasiones. Empezó a perseguir a los profetas. Mató a 40 profetas mató a 40 profetas, 40 sacerdotes, hombres de Dios. Comenzó a enloquecer este hombre, consultó a una divina. Ya no tuvo retroceso. No sé si comprenden, tiempos gloriosos, tiempos de total decadencia. Hubo otro que tenemos en la historia ahí, David, el otro, fue yerno de él. David se casó con su hija.
también tuvo sus momentos de dificultad, sus pruebas, sus pecados. David más tarde, estoy hablando un tiempo después, como rey sobre Israel, mientras todos iban a la guerra, me prestan atención todos los servidores, mientras todos estaban haciendo lo que tenían que hacer, David se quedó en su casa, se quedó recostado en su lecho, un tiempo de estar tranquilo en casa, pero en esos días vio desde el balcón de su casa, mientras miraba la ciudad, vio a una mujer, la palabra de su extrema belleza, Betsabé, bañándose, y la hizo traer, se acostó con ella, la embarazó, intentó que volviera de la guerra a su esposo para simular de que el niño era de su esposo. Como el esposo no quiso regresar, lo mandó a matar. Y estuvo por casi 9 meses cegado por el pecado. De ese tiempo tiene en tu Biblia ahí el Salmo 32 y el 51, donde él expresa lo terrible de su momento. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había un dolor, las cosas le estaban yendo muy mal. ¿Por qué causa? Por el pecado. Mientras cayó, no confesó su pecado. Pero vino una palabra de Dios, al igual que con Samuel, que Saúl y Samuel, vino una palabra de Dios a él a través de Natán. Y cuando David es confrontado con su pecado, dijo, yo pequé. Confesó su pecado, se arrepintió de su pecado. Inmediatamente fue restaurado por Dios y bendecido por Dios. Entonces, hermanos, el pecado no confesado te arruina. El pecado contrista al Espíritu Santo. El pecado trae terribles consecuencias. Y les hablé de la libertad que hemos recibido en Cristo. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Ahora, amén. Pero escuche, porque en la Biblia nos habla de gente del pueblo de Dios atada. Entonces, obvio, es lo que entendemos teológicamente, que somos libres, completamente libres, que no hay condena, sí, amén. Pero dice Pablo, cuidado, porque muchos se han vuelto a la esclavitud. Muchos se han vuelto a la esclavitud. Muchos que obviamente eran libres, habían sido libres, por sus malas decisiones, sus pecados, se vuelven otra vez a la esclavitud. Cuando un cristiano peca, cuando nosotros le damos lugar al pecado, lo que hacemos es lo que uno de los apóstoles dijo: no le den lugar al diablo. Vamos a decir que está al lado tuyo, no le den lugar al diablo. Hermano, vuelvo a repetir, Cristo vino a hacernos libres, a sanarnos, a traer restauración, gozo, paz, alegría, pero el llamado es no le den lugar al diablo. Entonces vemos muchas veces a personas atadas, a personas cautivas, personas que habían sido libres, que eran del pueblo de Dios. En Lucas capítulo 13, recién estaba buscando, me estaba acordando de uno de los milagros de Jesús. Jesús se encontró con una mujer que estaba encorvada por hacía 18 años. La palabra dice que un espíritu la estaba atormentando a esta mujer. No era algo físico. Me prestan todos atención, porque hay enfermedades o hay problemas físicos que a veces tenemos y son por alguna mala fuerza, por algún golpe, algún accidente, alguna enfermedad de origen natural. Pero de esa mujer había estado como atada 18 años por un espíritu, y Jesús la liberó. Y hubo un conflicto ese sábado porque Jesús, y atención a ese conflicto, porque dijo Jesús que era hija de Abraham, o sea que era una del pueblo de Dios. Y siendo del pueblo de Dios, ¿cómo estaba? Atada. Estaba atada. Y también habla de la suegra de Pedro. Jesús reprendió la fiebre. Una fiebre se baja con ibuprofeno, paracetamol o orando por sanidad. Jesús reprendió, estaba ejerciendo autoridad espiritual sobre la suegra de Pedro. Y otros tantos casos que no puedo mencionar porque se nos pasó el tiempo. Personas que eran del pueblo, personas que hoy son de Cristo, están en Cristo, pero
las malas decisiones, pecados, los han alejado de Dios y lo que hicieron literalmente es abrirle la puerta al diablo. No sé cuánto acá antes de irse a dormir como que te acostás y decís, ¿cerré o no cerré? ¿Qué hacemos? Ante la duda, ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos y vamos y cerramos la puerta, sí o no? Hay algunos que les toca o nos toca siempre. Yo anoche me hice el dormido. Dejé la camioneta afuera, me acosté, bueno, ya está, me tapé. Sí, siempre me toca a mí, así que ayer le dejé a la pastora. Hermanos, lo que hacemos cuando hacemos estas cosas, le damos lugar al diablo. Hoy no pasará nada. Dejé la puerta sin llave. Mañana quizás no pase nada. Pero es inminente que el diablo va a querer tomar sus lugares. Más Jesús, hablando de esta liberación, habló de que los demonios que estaban antes, ¿qué van a hacer? Y vienen de visita a ver cómo anda tu casa, cómo andan las cosas de vez en cuando. ¿Qué pasa si la encuentra vacía? Dice, busca otros 7. No es que viene y se mete. No. La hace peor. Busca otros 7 peores y el estado de esa persona es 7 veces peor, obviamente, que el anterior. Entonces, cuando le damos lugar al diablo, cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando viene la palabra de Dios y no nos arrepentimos, hermanos, le estamos dando lugar al diablo. Saben que David le dio varias oportunidades porque por algunos años Saúl con 3000 rastreó toda la tierra para buscar y matar a David. Se sabe la historia más o menos, la estuvo buscando. Un día el ejército buscando a David, dice que vieron una cueva, le hicieron un lugarcito al rey. Saúl se acostó en la cueva. ¿Se acuerdan quién estaba en la cueva también? Escondido. David estaba escondido. Y todos le decían, David, vamos a matarlo, Dios lo puso en tus manos, qué suerte, podría decir un argentino, qué suerte, justo el enemigo está durmiendo ahí. ¿Qué hizo David? Fue sigilosamente, cortó con su espada un trozo del vestido, se alejó allí arriba y le dijo, rey, mirá lo que hice. Yo te podría haber matado, pero no lo hice porque no tocaré al ungido, no lo tocaré. ¿Qué dijo Saúl? Qué bueno que sos. Perdón, se arrepintió. Decía que está lo tuyo, se arrepintió. Porque Saúl lo quería seguir por una locura suya. Ahora descubre que David no era malo, que era inofensivo, que tuvo la oportunidad y no le hizo nada. Entonces, ¿qué hizo? Está bien, perdón David. Perdón, ya no te busco más. 2 capítulos después, ¿qué hizo? Buscó otro 3000 y salió a buscarlo. Entienden que cuando le damos lugar al pecado, cuando dejamos el tiempo pasar y no nos arrepentimos, cuando viene la palabra de Dios y endurecemos el corazón, ¿qué pasa? Dice la palabra que nos vamos volviendo cada vez más duros. Cada vez más duros. Si necesitamos una palabra de Dios, yo creo que hoy es el día de oportunidad para muchos. Necesitamos una palabra de Dios para caer en conciencia de que las cosas no las estamos haciendo mal, no las estamos haciendo bien, y volvernos al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados para que el diablo no tome ventaja y no pases de esa línea, delgada línea en la que estamos ahí protegidos, guardados en libertad, con la bendición de Dios, el favor de Dios, los cielos abiertos. O perdernos y extraviarnos y perder la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Para esto, 1 Juan 3:8, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros que hemos recibido esa salvación vamos a volver a estar otra vez en esclavitud? El diablo es el que enferma, el diablo es el que oprime, el que cautiva las mentes, el que viene a lastimar, a destruir, a robar. Nosotros tenemos que permanecer en esa libertad. Romanos 6:16 dice, no, sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo aquel que obedece? Vuelvo a repetir, no, decirle al que está traduciendo, ¿no te das cuenta
que sos esclavo del que obedeces, para hacerlo más corto. Sos esclavo del que obedeces. Si a justicia, si obedeces la palabra, si obedeces los mandamientos de Dios, que sos siervo de Dios. Pero si le da lugar al pecado, si le da lugar a la carne, si le da lugar a tus deseos, entonces ¿qué vas a hacer? Un esclavo del diablo, un esclavo de Satanás. Y comienzan esas cárceles, algunos a meterse, y parece que hasta la última celda no paran. Vienen cárceles de amargura, de tristeza, de dolor, enfermedades. Y estas cuestiones tantas veces se ven en la Biblia. Jesús echando fuera demonios, o sea, no era algo casual, no era algo circunstancial, no era algo meramente físico, eran ataduras espirituales. Entonces, hermanos, quiero llamar la atención y a toda la iglesia. Él vino a hacer cosas poderosas con nosotros. Él vino a traernos una vida y vida en abundancia. Así que oro para que del lugar donde estés te aferres al Señor, te aferres a Cristo, te aferres a su palabra, seas obediente a la palabra de Dios, porque Él vino a traer esa completa libertad. Quizás hay algunos acá que todavía no han alcanzado esa completa libertad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras lee las escrituras, mientras lee la verdad, mientras lee la palabra de Dios, seguramente encontrarás ahí verdades, palabras, promesas de Dios para aferrarte a esa gracia, a esa salud, a ese gozo, a esa paz, a ese bienestar, a la prosperidad que Dios tiene preparada para nosotros. Pero tienes que atender a sus mandamientos, a su voluntad. La palabra habla muchas veces de juicios. Entonces, hermanos, es hora de que examines tu corazón. Si estás en Cristo, bien. Pero una advertencia, dice la palabra: si alguno piensa que está firme, vamos, ayúdenme, mire que no caiga, cuidado que no caiga. El apóstol Pablo hacía esa meditación, decía: yo, siendo heraldo, siendo un hombre de renombre, famoso en el camino de Dios, no vaya a ser que sea acabado, terminado. Hasta él, el gran apóstol Pablo, que superó ampliamente a todos los otros apóstoles, él mismo se cuidaba, él mismo examinaba su corazón, porque decía: no vaya a ser que, habiendo sido tan importante en el reino de Dios, ¿cuántos han llegado a ser tan importantes en el reino de Dios como Pablo? No llegamos ni a los talones, a ese hombre impresionante. Y si Pablo estaba cuidándose, tenemos que cuidarnos, hermanos. Termino con esto. Tengo muchísimo anotado. Estoy salteando tanto. Tenemos un problema muchas veces, y es que entramos en negociaciones con el mismo diablo, literal, con el diablo. En Génesis, lea en su casa, Génesis capítulo 3 del versículo 6 en adelante. La mujer Eva se puso a hablar con el diablo. El único que puede ponerse a hablar con el diablo y salir victorioso, Jesús. La mujer comenzó a escuchar al diablo, y el diablo comenzó a hablarle del árbol. Dijo: mirá, no es verdad que no lo podés comer. Es que Dios no quiere que ustedes lo coman porque los ojos de ustedes van a ser abiertos. Estaba ahí intentándola seducir a que peque. ¿A cuánto les pasa constantemente? Bueno, no es tan malo, todos lo hacen. Bueno, sí, pero tampoco soy fanático. Empezamos en esas negociaciones, y así estaba la mujer. Pero dice el versículo siguiente que vio que el árbol era codiciable para la vista, que era delicioso, lo vio realmente rico, nutritivo. Para mí no era manzana, porque a mí la manzana no me gusta. No sé si a alguno acá le gusta la manzana. No dice que era una manzana, habla de un árbol X sin nombre, y tampoco dice ningún detalle de esta planta, pero dice el versículo 6 que vio que era bueno para comer
agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. No sé si se acuerdan de estas tres cosas que enseñó el apóstol Juan, que nos separan, nos alejan y hacen que perdamos nuestra salvación. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo mismo fue al principio, lo mismo sucedió en la tentación de Jesús. Exactamente lo mismo, 3 pasos. El diablo siempre hace lo mismo, siempre lo mismo. Trata de que veas cosas y las codicies. Vamos, ¿están todos atentos ahí? ¿Sí? Hoy es impresionante, impresionante cómo nos afecta, especialmente a todos los hombres y mujeres, niños, adolescentes, a todos. Pero a nosotros los cristianos, lo costoso, cuánto nos cuesta darle lugar a los deseos de los ojos. La mujer vio que era agradable a los ojos, bueno para comer, para saciar sus deseos carnales. Vamos, me siguen, deseos carnales. No digan cuál, no los nombren, pero todos creo tenemos deseos carnales que sabemos que son contra el espíritu. Estamos ahí luchando para no hacerlos, ¿no? O algunos quizás no luchando, dándole a la carne. Deseos de los ojos, cuidado. Deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, no, que vas a ser como Dios, vas a ser sabia, vas a tener la sabiduría de Dios. Y de esta manera el diablo quiso tentar a Jesús. De esta manera el apóstol Juan nos advierte que tengamos cuidado. Así, hermanos, si estás firme, cuidado que no caigas. Cuidado con los deseos de la carne, cuidado con los deseos de los ojos, cuidado en lo que el mundo hoy te quiere ofrecer. Sigamos a Jesús hasta el final. Perdonen si tienen que perdonar. No guardes rencor. No aborrezcan, no odies a nadie. Si algo deben, dijo Pablo, que sea amor. Si vas a quedar en deuda con alguien, que sea amor. Amémonos unos a otros. Sigamos a Jesús. No le demos lugar al diablo. Cuida tu salvación con temor y temblor. Que la obra de Cristo no sea en vano en tu vida, que no sea en vano en tu casa. Señor, oramos hoy, Padre, para que nos des sabiduría. Sabiduría. Señor, queremos ser, Señor, ese pueblo que permanece hasta el final. Hasta el final. Señor, lamentablemente vemos una constante en la iglesia, los que se pierden, los que no persisten, los desobedientes, los rebeldes, los independientes dentro de las congregaciones, los que tienen pecados ocultos, los que no atienden a tu voz, los que no se arrepienten, los que se deslizan, se pierden. Padre, oramos hoy, Señor, que esta salvación tan grande y tremendos beneficios, preciosas promesas no sean en vano para con nosotros. Que la obra de Cristo, Señor, te pido esta noche, no sea en vano para con estos. Señor, viniste a traer sanidad, viniste a traer libertad, gozo, paz y alegría. Señor, para que todo esto sea parte de la vida diaria de estos, el disfrute diario, cotidiano, tu favor y tu bendición en cada casa, en cada hogar. Señor, oro para que hoy abras nuestros ojos y desde mi persona, mi familia y todos los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el final, a no apartarnos, a poner nuestros ojos en Jesús. Señor, corrígenos, háblanos. Señor, muéstranos la senda de justicia. Señor, ayúdanos, danos la fuerza para soportar la prueba, para huir de los deseos de la carne y del mal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, hay todos unos minutos. Si has pecado, vuelvo a repetir lo de la cena, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor si hay rencor, odio en tu corazón hacia alguien. Vamos, dice la Biblia,
sobre los que hoy se deciden por Jesús. Todo tu bien, todos tus beneficios. Recibe. Pastor, este año ve por todo. Este año tienen que inaugurar y se va a multiplicar. ¿Sabes que yo veo filas a la puerta del templo? Veo filas de gente que viene. Filas, tómenlo. Vayan por todo.